Hola a todos, en este video vamos a revisar cómo podemos extraer o descargar información desde fuentes SFTP a través de Power Automate Desktop. Entonces vamos a crear un flujo que lo que haga es establecer una conexión al FSTP, nos muestre el directorio, que es el contenido de todos los archivos que contiene, y luego vamos a descargar estos archivos a una ruta local. Entonces, para ello, vamos a abrir el aplicativo Power Automate y vamos a crear un nuevo flujo. Entonces al nuevo flujo, en este caso le voy a poner FSTP prueba y crear. Entonces se nos va a crear un entorno. Power Automate tiene la vista por defecto en 3 apartados: el apartado de las acciones, el apartado de las variables y la parte central donde se muestra el flujo que se está desarrollando. Entonces, para este caso necesitamos abrir inicialmente la conexión FSTP. Entonces vamos al campo de opciones y vamos a bajar hasta la parte FTP. Entonces desglosamos ella y aquí hay 2 apartados. Uno que dice abrir conexión FTP y otro es abrir conexión FTP segura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre FTP y FSTP? Que la segunda es una opción segura. Entonces vamos a abrir esta. En caso ustedes tengan solamente la conexión FTP, tendrían que iniciar con esto. Entonces se abre esta nueva ventana donde tenemos que completar el host, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña. Entonces yo voy a completar estos datos. Voy a pausar momentáneamente el video. Una vez completado todos los datos requeridos, le damos a guardar y se nos crea ya el primer paso de conexión. Listo. Entonces, si vemos, ya se ha creado una primera variable, una variable de flujo, que es SFTP Connection, que establece la conexión a la fuente de datos. Listo, ya establecimos conexión. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a mostrar qué archivos tiene esta fuente. Con eso para eso vamos a hacer uso de mostrar directorio. La conexión se establece por defecto y la ruta de acceso, en este caso voy a pedir que me muestre todos los archivos desde la fuente raíz. Entonces voy a dejarlo en blanco. En caso ustedes quieran entrar a una carpeta en específico, tienen que especificar cuál carpeta es y darle guardar. Listo. Entonces ya tenemos la conexión y ya tenemos el paso para que nos muestre los archivos. Entonces, si hacemos una prueba para ver cómo está yendo hasta este punto, listo. Entonces el flujo se ha ejecutado correctamente hasta este punto. Si se fijan en la parte de variables, tenemos directorios, archivos y la variable de conexión. Entonces, este apartado de aquí muestra todos los archivos que contiene el FSTP. Entonces, si vamos a este apartado dentro de vista, podemos ver todos los archivos que contiene. Listo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta descargar los archivos. Entonces vamos a descargar archivos. Se abre esta nueva ventana y vamos a elegir dónde queremos que se guarden esos archivos. En este caso yo lo voy a guardar en descargas en una carpeta que previamente creé. Aceptar y archivos a descargar. Entonces aquí tenemos la opción: podemos descargar un archivo en específico, podemos poner el nombre o podemos crear una variable dinámica. Normalmente estas fuentes de datos almacenan información día tras día y tenemos que aplicar un filtro, probablemente de fecha, probablemente por extensión de archivo, etc. Entonces, para este caso, y solamente como prueba, voy a poner que me descargue archivos tipo XLSX para probar. Entonces voy a decir que me descargue todos los archivos que terminen en XLSX. Perdón. XLSX. A ver si encuentra uno. Estoy seguro que en TXT sí hay.
Entonces le doy a guardar. Y simplemente voy a validar si hay, no, hay XLS. Entonces voy a modificarlo. Editamos nuevamente. XLS. Listo. Entonces, ¿dónde se me va a descargar? En esta ruta. Entonces, listo. En esta ruta se va a guardar y vamos a correr el flujo a ver si ya está funcionando. Entonces establece la conexión, muestra el directorio y descarga los archivos. Entonces voy a ir viendo que aquí ya está la primera descarga. Puede demorar un poco dependiendo de la velocidad de internet y dependiendo de los archivos que tengan. Entonces aquí hay otro archivo y probablemente va a ir actualizándose esto mucho más, porque hay una gran cantidad de archivos que terminan en esa extensión. Listo, entonces hasta aquí el flujo funciona correctamente y es lo que estábamos buscando. Entonces voy a detener para que esto no tome mucho. Y listo, se fijan, se ha producido la descarga. Entonces todo ok, el flujo ha funcionado correctamente. Entonces esto sería la primera parte de este video, pero digamos lo que normalmente se usa es una descarga dinámica. Entonces, ¿cómo podemos hacer una descarga dinámica? Normalmente estos archivos vienen organizados por fechas. Entonces, en el día a día, lo que uno desea descargar o actualizar de forma automática es los archivos del día. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Vamos a crear una nueva variable de tiempo que lo que haga es funcione como un ID para un filtro de descarga de los archivos. Entonces, ¿cómo hacemos ellos? Yo voy a querer solamente que me descargue todos los archivos que terminen en 2023-0728, por ejemplo. Entonces, voy a crear una variable de fecha. Entonces, vamos al campo de acciones. Voy a buscar la parte de fecha. Aquí. Listo. Entonces, tenemos tres opciones. Agregar a DataTime, que suma o resta un número específico, segundos, minutos, al valor DataTime, y obtener fecha y hora actuales. Entonces vamos a trabajar con la fecha y hora actuales. Lo voy a poner en el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Recuperar fecha y hora actuales, zona horaria, la misma zona horaria que tenemos en el sistema o en el dispositivo. Listo. ¿Con qué variable se va a crear? Con current DataTime. Entonces le voy a guardar y este me va a obtener la fecha actual, que es 1609. Entonces, yo para este caso necesito fechas laborales, puesto que la información se actualizó al último día previo, que fue viernes. Entonces voy a agregar a DataTime, que lo que va a hacer es restarle los días. Entonces, aquí ¿qué es lo que nos pide? Seleccionar DataTime. Entonces, la variable con la que vamos a trabajar es la que anteriormente hemos creado, current DataTime. Seleccionamos y vamos a agregar. En este caso quiero restar un día, entonces voy a poner menos y la unidad de tiempo van a ser días. Listo, ya está. Entonces ya tenemos la fecha. Entonces, si queremos probar esto, igual que Excel, tiene una opción en la que podemos parar la ejecución del código con el botón, con un punto rojo. Entonces voy a probar hasta este punto qué es lo que se ha generado. Listo. Entonces se ha ejecutado obtener fecha y se ha ejecutado agregar a DataTime. Entonces se ha creado una nueva variable que es result date. Entonces, ¿dónde está esto? Está aquí. Entonces, esta es la variable que se ha creado. Pero yo ¿qué quiero? Yo quiero filtrar todos los archivos que terminan en el año, mes y día, pero en este formato continuo, sin guiones, sin espacios. Entonces vamos a transformar cómo se muestra esta fecha. Entonces voy a detener el flujo y vamos a la opción de texto. Dentro de la opción texto hay una opción que permite darle formato a ello. Entonces, convertir DataTime a texto. Entonces le doy aquí. Listo. Y me dice fecha y hora que se convertirá.
¿Cuál es esa variable? Es la última variable que acabamos de crear. Entonces voy a seleccionarla. Listo. El formato que se usará, el formato estándar, que es este de aquí. Si seleccionamos esto, nos va a mostrar con este formato la fecha, ya sin a las horas, minutos o segundos que estaba anteriormente. Pero yo no quiero eso, yo quiero uno personalizado. Entonces, ¿cuál es el formato que tengo? Tengo año, mes y día. Entonces, para año, Y, para mes en mayúsculas y para día, DD. Entonces, ya tengo año, mes y día en el formato que necesito. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, vamos a probar nuevamente. Entonces, ahora tenemos una nueva variable, que es la fecha formateada. ¿Cuál es la fecha formateada? Esta de aquí. Que ahora estamos tomando la fecha previa. Del 16 le hemos restado 1, entonces el 15. Listo. Entonces detengo el flujo. Está funcionando perfectamente hasta este apartado. Entonces, establecemos la conexión, mostramos el directorio y quiero descargar todos los archivos de la fecha 15. Todo lo que sea del día 15. Entonces, este punto de aquí lo que quiere decir es excluye todo lo que esté antes de este apartado y filtra por esto. Entonces, yo voy a dejar el asterisco y lo que voy a hacer aquí es poner una variable dinámica, que es la fecha formateada que hemos creado en este tercer apartado. Entonces, le doy aquí y busco esto. Listo. Y ya está. Y le doy a guardar. Entonces, para no mezclar con lo que ya tengo, lo voy a borrar. Voy a dejarlo en blanco. Y podemos probar el flujo de este cero. Entonces, ejecutamos. Vamos a ver. Ha establecido la conexión. A mostrar el directorio. Y está ya procediendo con la descarga. Entonces, vamos a ver cuál se está bajando. Efectivamente, comenzó con la descarga de información. Bajó el primer archivo de fecha 15. El segundo archivo de fecha 15. Y aquí va a comenzar, el flujo va a terminar cuando haya descargado todos los archivos de la fecha 15. Entonces, el flujo está funcionando perfectamente. Entonces, esta es una opción que tenemos para descargar archivos de forma dinámica. Este FSTP tiene una gran cantidad de archivos, entonces puede tomar unos minutos en procesar todo, pero para poder continuar y para poder finalizar con el video, voy a detener hasta este punto. Ya podemos ver que todo está funcionando correctamente. Entonces voy a detener el flujo ya está. ¿Y qué es lo que nos falta? Para no dejar que nuestra computadora esté consumiendo muchos recursos, una vez terminada la extracción, vamos a cerrar la conexión. Entonces la conexión se establece por defecto, que es esta variable, y le doy a guardar. Y listo. Con esto hemos configurado el flujo. Hemos configurado una fecha dinámica para la descarga de la información y estamos cerrando la conexión. En caso deseemos modificar este apartado dinámico, podemos hacerlo de varias formas. Podemos poner el asterisco, .pdf si queremos bajar solamente los pdfs, .xlsx si queremos bajar los archivos de tipo Excel, si queremos bajar solamente los Word, una gran cantidad de variables. Lo ideal es identificar cuál es el patrón que tienen nuestros archivos que van cambiando en el día a día para poder generar esta variable. Y una vez terminado, vamos a darle a guardar. Y listo. Entonces, en adelante, quisiéramos dar este flujo. Lo único que tendríamos que hacer es ver el apartado de flujos que tenemos y darle a ejecutar. Listo. Este es un flujo manual. En caso deseemos que este sea un flujo automático, lo que tendríamos que hacer es integrarlo con la herramienta el Task Scheduler, que es gratuita, o contar con un conector premium de Power Automate Cloud. Entonces, en caso deseen que les muestre cómo podría hacer ese procedimiento, pueden dejármelo saber en los comentarios. Muchas gracias
Me despido.